Buenas noches, licenciado. No sé si después de la clase me podría regalar 2 minutos de su tiempo. Está bien, vamos a platicar. Gracias. Bueno, objetivos. Bueno, entre los objetivos de los sindicatos están estudio, mejoramiento y protección de los intereses económicos y sociales comunes a sus afiliados, procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus afiliados, crear, administrar y subvencionar servicios de auxilio mediante obras de utilidad común para sus afiliados, desarrollar proyectos de consumo, alta gestión para sus afiliados, lograr el acercamiento y fraternidad entre sus afiliados, luchar por el cumplimiento y mejoramiento de la legislación laboral en Guatemala, luchar por todos los medios legales contra toda clase de explotación de los trabajadores y, por último, velar por el buen uso y manejo de los recursos naturales en beneficio de las comunidades. Vean qué interesante, si todos tuvieran esto, pues habría que ir más allá de un propio sindicato. Régimen disciplinario, vean, pues, este tema que les voy a tocar, esta parte, actualmente el Ministerio de Trabajo, si usted pide una minuta, un borrador para elaborar estatutos de sindicato, le va a indicar que no. ¿Por qué? Porque están aplicando el principio de libertad sindical, ¿va usted? Donde los sindicalistas pueden elaborar sus propios estatutos, que haya independencia y que ellos se elaboren. Pero sin embargo, pues ellos tenían un documento base, un documento, una guía que nos servía a todos nosotros para poder elaborarla. Y esa es la que vamos a estudiar ahora. Yo entiendo que el propio, si usted ingresa a la página de los sindicatos, usted baja los estatutos, unos pues hay que actualizarlos, otros ya los actualizaron. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad lo actualizó el año pasado, ya incorpora definiciones de faltas leves, faltas graves. Eso es importantísimo, importantísimo. Pero estamos hablando de la relación afiliado-sindicato, o sea, dentro de la relación del sindicato, no con patrono. Bueno, en fin, sin embargo, tenemos este documento que para mí es una guía, pero como si usted se mete a ver ahorita mismo los estatutos de los sindicatos, de los diferentes sindicatos, de las instituciones del Estado y del sector privado, no nos vamos a poner nunca de acuerdo, ¿sí? Entonces tomamos este como guía, que era que el Ministerio de Trabajo tenía. El régimen disciplinario, en esto casi coinciden todos. Tenemos para los afiliados, para sancionar sus faltas, la amonestación verbal, que siempre se va a hacer en una sesión privada y únicamente la va a hacer el comité. La amonestación por escrito, la suspensión de los derechos sindicales hasta por 30 días. Yo veo por ahí un estatuto que tiene 90 días y otro que tiene 15 días. La destitución del cargo o comisiones que desempeñen y la expulsión. Esto sí lo tienen hoy. La suspensión va a variar en cuanto al tiempo, pero si yo le preguntara el documento guía, estamos hablando de 30 días. De las amonestaciones, bueno, para todo hay un procedimiento. ¿Qué es realmente? Es una infracción que nosotros podemos cometer para que nos apliquen una amonestación, ya sea verbal o por escrita. Que nos presentemos tarde con regularidad a las sesiones de la Asamblea y si son miembros del Comité Ejecutivo Consultivo, que también lleguemos tarde. O bien, cuando siendo afiliados dejemos de asistir a dichas sesiones sin causa justificada en forma periódica durante 3 sesiones consecutivas. Eso provocaría que nos aplicaran una amonestación verbal o una escrita, ¿sí? ¿Qué procedimiento hay? Claro que existe un procedimiento por el debido proceso. Entonces, acá para amonestar a un trabajador, ya sea por forma o sea escrita, es el secretario general quien debe convocar una acción al comité ejecutivo, porque es el que lo va a sancionar, y debe citar al miembro que hubiera cometido la falta. Hará de su conocimiento la misma, llamándole al orden para el prestigio del sindicato. Claro, con el derecho de que pues, él se pueda defender, ¿sí? Pues solo déjame ver aquí, solo quiero ver lo que me pusiste ahí. Vamos a ver. Gaby. Dice el licenciado, ayer salió en el diario oficial que el Ministerio de Trabajo aprobó aprobar la guía de libertad, pero de libertad sindical, que establece criterios aplicados en relación a la constitución, instrucción y registro de las relaciones sindicales y personalidad y estatutos. ¿No, ¿la tenés, Gaby?
Licenciado, solo salió, buenas noches, gusto de Bueno, saludarlo, solo salió publicado que, la, que iban a aprobar el contenido de la guía, pero la guía como tal no ha salido, licenciado. bueno. Sí, de hecho, yo te quiero decir que Sí hoy tengo la foto de la publicación, pero no ha salido la guía como tal. me la mandas a mi número, porque fíjate que hoy precisamente les quiero contar que estuvimos en el Ministerio de Trabajo, precisamente porque no existe ya una guía. Y fíjate que yo tengo aquí el Estatuto de Sindicato de Trabajadores de la Universidad, que hubo reforma de hecho, vamos al ingreso aquí a la compañía, que hubo reforma en el 2023. Y vean que hay datos muy interesantes, son muy interesantes, que ya modificaron esta guía. Pero pensando en lo que Gaby nos dice, que todavía no hemos tenido esa guía, que urge, ¿va? Que la verdad que sí urge. Fíjense que ya, por ejemplo, el sindicato en su estructura administrativa tiene asamblea general, tiene comité ejecutivo, consejo consultivo, que nosotros lo tenemos aquí, que así dice el código, pero ya agregó consejo de representantes, representantes sindicales electos por unidad. Claro, le vi por ahí en el artículo 10 que dice que para ser miembro del sindicato se requiere ser mayor de edad. Pero yo ahí, pues, sí, difiero un poco, ¿va? Porque el código dice que a los 15 años yo puedo optar. Claro, ellos me podrán decir la universidad no tiene trabajadores de 15 años, pero eso es un asunto que les voy a platicar después, que yo creo que es una de las reformas que hay que hacer. Atribuciones de la Asamblea General, cuál es la Asamblea de Representantes, en fin, ya tiene un montón de elementos que no tienen estas guías que nosotros hemos utilizado. Por ejemplo, ya tiene la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, tiene la Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos, tiene la Secretaría de Relaciones, y bueno, pero el problema que nosotros tenemos, déjame ver, ahí estamos, bueno. Aprobó, aprobar. Buenísimo, pero todos vamos a estar pendientes de ese documento, que Gaby nos está indicando. Pero mientras tanto, por si no llega y llegue la fecha del examen, vamos a tomar como base esto, con la salvedad de que pues ya por lo menos hay un anuncio que ya está claro. Entonces, de las amonestaciones, entonces hay un procedimiento que esto lo va a hacer únicamente el Comité Ejecutivo en Pleno. De las suspensiones, ¿por qué se pueden llevar a cabo las suspensiones? Ahí yo le marqué reincidencia en cometer faltas sindicales leves. Imagínate, ya el sindicato de la universidad ya tiene la definición que son faltas leves y faltas graves. Eso sería buenísimo que estuvieran. De hecho, sería buenísimo que estuvieran en el Código de Trabajo para la relación patrono-trabajador. Pero aquí estamos hablando sindicato afiliados. Dejar de pagar cuotas sindicales 2 veces consecutivas sin causa justificada, calumniar a los miembros del órgano del sindicato, negarse sin causa justificada a desempeñar cargos o comisiones. ¿Qué procedimientos tenemos nosotros para la suspensión? Bueno, la suspensión, según esta guía que tenemos hasta el día de hoy, sería que nosotros dice que el comité ejecutivo convoca una asamblea, esta asamblea nombra una comisión de disciplina integrada por 3 miembros, esta comisión cita al afiliado que cometió la falta, le hace leer los cargos, tiene su derecho al debido proceso, puede oír testigos, y al final esta comisión de disciplina dicta o emite un dictamen absolviendo o condenando al afiliado. Ya teniendo esto, él lo traslada al comité ejecutivo, el comité ejecutivo nuevamente convoca una asamblea y es la asamblea general la que va a tomar la decisión de suspender o no suspender a este trabajador. ¿Por qué es importante lo de la guía? Fíjense que esta guía hablaba de 30 días. Por ejemplo, no sé si es en el de la universidad, habla de 90 días y hay otro que habla de 15 días. Entonces sí sería un criterio. Claro, por el principio de libertad sindical, se recuerdan que vimos nosotros doctrinariamente en otros países que le permiten la libertad, que el Estado mientras menos se meta en limitarle los estatutos o el reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de estatutos e inscripción, sería lo ideal de acuerdo al convenio
de la OIT, ¿sí? Por la libertad sindical, ¿va? Entonces, ojalá que por lo menos van a dejar una guía que no puede ser muy limitativa, precisamente por los principios de libertad sindical. Entonces, este procedimiento de destitución, bueno, se puede destituir a alguien que se nombró a una comisión, a un miembro del comité ejecutivo, a un miembro del consejo consultivo, pero para las destituciones es el mismo procedimiento. Se nombra esa comisión de disciplina y en la asamblea. Solo que aquí sí, con la destitución, ¿sí? Va a tomar otra vez el mismo dictamen y una sesión extraordinaria va a ser la asamblea quien va a tomar la decisión de la destitución de un cargo. No lo están expulsando, le están quitando el cargo, ya sea miembro del comité ejecutivo consultivo o cualquier otra comisión. Pero la expulsión, aquí sí va a cambiar, ¿sí? Ahí está el porqué y el procedimiento es igual, solo cambia lo siguiente, que para expulsar a un miembro de un sindicato sí se requiere mayoría calificada, que la constituyen las 2/3 partes de los miembros del sindicato. Ese sí es requisito. En todas otras pueden ser mayoría simple, la mitad más uno. Pero en el caso de la expulsión, por favor lo anota, se requiere mayoría calificada. Y lo dice el código, eso sí lo dice el código. Con las secciones y filiales, claro que los sindicatos, pues todos tienen autorización ahora que puedan tener secciones departamentales, municipales y comunales. Aquí pues habla de que debe tener el mismo número que establece nuestro código en relación a los 20 afiliados. Ahí está cómo se van a manejar las finanzas y todo lo demás. Los órganos, es lo que decía, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, en los estatutos de la universidad cambiaron. Pero para efectos de la clase y efectos de la guía general que nosotros vamos a tener de conformidad con el código, vamos a tener órganos: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo. ¿Me querías decir algo, mi amigo? Bueno. Muy buenas noches, un gusto, compañeros. Ya le envié la guía a su WhatsApp. Ah, bueno, ya salió la guía. ¿Ya? Ah, bueno, solo déjame ver. Ya. Manuel, ¿lo tenés por ahí como para que lo podamos proyectar ahorita? Bien, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, alguien que nos apoye ahí con esto. No sé quién se la puedo enviar. ¿Quién se apunta? Aquí. Ajá. Pero primero tengo que abrir. Ajá. Si quieres me la envías, Manuel. Bueno, mientras hacemos esto, vamos a continuar. Entonces ya nos vamos a lo que dice el artículo 222 de las Asambleas Generales. Esto sí lo dice el artículo 222, ¿eh? Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General, que puede ser ordinaria y extraordinaria, elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. Yo vi un estatuto que habla de 1 año, pero el código habla no mayores de 2 años. Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo cuando así lo meriten las circunstancias. Aprobar la confesión inicial y las reformas posteriores a los estatutos. Vean, de una vez lo vamos a definir. Se requiere mayoría calificada para expulsar a un miembro del sindicato, se requiere mayoría calificada para remover a un miembro del comité ejecutivo o consejo consultivo y se requiere mayoría calificada para reformar los estatutos de un sindicato. También dice que aprobar o improbar los contratos colectivos, los pactos colectivos de negociación de trabajos y otros convenios de aplicación general. Fijar las cuotas ordinarias, decidir ir o no a la huelga, acordar la fusión con otros sindicatos y resolver en forma definitiva, aprobar o improbar proyectos de presupuesto anual, aprobar o improbar la rendición de cuentas, que este es bien interesante, el inciso C, que habla de las reformas a los estatutos y aprobar la rendición de cuentas. Bueno, me voy a hacer un ratito, Maribel, para que lo proyectes.
Ahora, licenciada. Es que me interesa que imagínense, salió hoy, o ayer. Ayer se publicó, licenciado. Ujú. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, estamos viendo, estamos viendo. Sí, compañero. Antecedentes, objetivos. Seguí bajando. Puedes rechazar, todo eso tendrá que ser legal. Elegir, vamos a ver, solicitud inicial, está bien. Acta constitutiva, está bien. Estatutos, esto es lo que tenía la duda, espérate. Sí, seguimos. Sigamos. Déjame ver esto. Sí, pues, fíjate que lo dejan. Sí. Seguí, quiero ver algo. Porque ahorita la guía, la personería, seguí. Autorización, espérate, vamos a ver. Baja, quiero ver eso. Autorización de libros y talonarios. Sí, eso está bien, sigamos. Operaciones y confederaciones. Persona jurídica. Continuamos. Sigamos, pero miramos los formatos. La presentación, dale, seguí. Solicitud escrita, sí. Instrucciones, sí. Bueno, no, ya más o menos, ahí estamos. Va a ser interesante, ya te digo, porque es lo más reciente. Como ya me lo enviaron, yo lo voy a bajar mañana y lo voy a analizar. Entonces, mientras tanto, vamos a seguir nosotros con la presentación, porque estoy viendo que hicieron una guía, ¿va? Entonces, los formatos, no vi que tenga un formato completo. Entonces, estamos en el 222, ¿sí? De las asambleas generales. Entonces, fijar las cuotas, decidir o no la huelga, acordar la fusión con otros sindicatos, aprobar o improbar proyectos de presupuesto anual, aprobar o improbar rendición de cuentas. Este es importante, ¿ven? El C y el I, porque el C y el I van a requerir, precisamente, una mayoría calificada. Autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales, acordar con las 2/3 partes de sus miembros la expulsión de un sindicato. Fíjense que lo tenía la guía base y también lo dice el 222. Acordar con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del sindicato la expulsión de aquellos asociados que sean acreedores a ella. Ah, no se ve la pantalla. ¿Qué pasaría? Sí, se ve, licenciado.
¿Sí se ve? Ya dejó de compartir, por eso. Espérate, vamos a ver. ¿Sí se ve ahí? Sí, No, Lick, ya se lo ve. sí, Lick se ve. ¿Pero por qué no se ve usted si yo estoy presentando? Pero sí se ve, Lick. No, Yo sí lo miro. Sí se ve, licenciado. No se mira. Yo no sí lo se veo. ve, Lick. Dirigirse a la pantalla principal. Chicos, busquen la presentación. Fíjense en la presentación de Lick. ¿Qué pasó? Lick tal vez dejó de No presentar. se ve. ¿O esta presentación no era la que tenía que llevar, no? ¿Qué pasaría a ustedes? No salimos, me voy a salir yo ahorita, ¿ven? Y voy a entrar después para ver. Ahí sí ya se mira. ¿Ahora? Ya se ve, Lick. Va. Ya, Lick, gracias. Bueno, entonces estamos en el 222, que esto sí es la legislación, ¿va? Aún con los criterios que puedan tener ahorita esta guía, por favor no nos olvidemos que tenemos que basarnos en lo que dice precisamente el código. Entonces, por favor, para todos estos incisos, la mayoría va a ser mayoría simple, que es la mitad más uno, y la calificada va a aplicar nada más en determinados casos. Por ejemplo, yo les digo, para la expulsión de un miembro de un para un afiliado a un sindicato sí se requiere mayoría calificada. Para la aprobación y para las reformas de los estatutos se va a requerir la calificada. Para la rendición de cuentas también se va a requerir la calificada, ¿sí? Que son las 2/3 partes. ¿Sí? Creo que en el M, miren, en el M está bien clarito, ¿eh? Dice, las resoluciones relativas a asuntos contemplados en este artículo deberán acordarse con el voto favorable de la mitad más uno de los afiliados. Esa es mayoría simple, que integran el quórum de la asamblea respectiva, salvo los relativos a los incisos B y C. ¿Cuál es el B y el C? El B es remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo. Ahí se requiere mayoría calificada, las 2/3 partes. Y el C, la reforma a los estatutos. O sea, y estatutos, o sea, estamos hablando de un sindicato, para elaborar estatutos se requiere mayoría calificada. Y para reformarlos también se requiere mayoría calificada. Y para expulsar a un miembro de un sindicato se requiere mayoría calificada. Eso lo dice el 222, ¿eh? Para que no nos perdamos con eso, ¿sí? Después de las asambleas, vean, en los estatutos, si ustedes leen esta guía base que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí está que va a ser la Asamblea General Ordinaria. Fijar cuotas extraordinarias, aprobar e improbar proyectos de presupuesto, aprobar e improbar rendición de cuentas, autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales y otras que tengan la realidad. Pero, por ejemplo, la Asamblea General Extraordinaria. ¿Por qué? Porque ustedes ven en la mayoría de estatutos, especialmente en esta guía, estamos hablando de que las ordinarias están bien establecidas en los estatutos, en qué fecha se van a llevar a cabo, normalmente cada 6 meses, pero las extraordinarias cada vez que se convoque. Entonces, por ejemplo, elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Consejo Consultivo por un periodo de 2 años, le va a corresponder casi siempre a una Asamblea General Extraordinaria. Para efectos de examen, si yo le preguntara, por favor, Asamblea General Extraordinaria. Aprobación y redacción de reformas. Ahí estamos, por favor, ahí estamos ya con la asistencia. Aprobar o empeorar los convenios colectivos también se va a querer a través de una Asamblea Extraordinaria.
acordar con las 2/3 partes de la expulsión de un afiliado, se va a hacer en sesión, en Asamblea General Extraordinaria, ¿oye? Y aquí pues van a leer ustedes despacio todas las que le corresponden a la Asamblea General Extraordinaria. O vamos al Comité Ejecutivo. Esto es interesante porque esto sí lo dice el código. Oigan, aquí, aunque existiera guía, no vamos a variar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque lo dice el código, pues. El funcionamiento y duración del Comité Ejecutivo siguen las siguientes reglas. ¿Sí? Veamos quién me apoya con leer la primera. ¿Se la leo, licenciado? Por favor. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General en el libro de actas y acuerdos y lo que exijan los estatutos y las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros para arrogarse atribuciones que no les hayan sido conferidas. Bueno, entonces vamos a quedar claros que las funciones del Comité Ejecutivo son puramente ejecutivas, ¿sí? Porque vamos a ver que va a cambiar con las del Consejo Consultivo. Vamos con el B. Inciso B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda, en caso de sindicatos gremiales o independientes. La falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación en el cargo. Sí. Bueno, entonces, espérate. Okay. Habíamos quedado que en 144, 145 de la Constitución, para ser guatemaltecos de origen, aunque seamos centroamericanos, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Si ya cumplimos con esos requisitos, nos consideran guatemaltecos de origen. De lo contrario, no podríamos pertenecer. Con el solo hecho de ser salvadoreño, hondureño, nicaragüense, costarricense, no nos facultaría la ley para ser miembros del Comité Ejecutivo. Nuestro estatus migratorio tendría que ser legal o cumplir con los requisitos del 144 y 145 para considerar y ser miembros del Comité Ejecutivo. Continuamos. Inciso C. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Esto es interesante. ¿Qué pasa si tenemos únicamente 2 miembros del Comité Ejecutivo? Les cuento que es motivo de solución. Ese es un requisito. Le voy a pedir por favor ahí vamos a ver quién nos ayuda, Maribel. Anotame artículo 223, Código de Trabajo, inciso C, porque vamos a ver que este es un motivo de solución, ¿no? El inciso D, por favor, Gaby. Inciso D. Los miembros del Comité Ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo a menos que incurran en causa justa de despido debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante Tribunal de Trabajo competente. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo deben de dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal momento de ese privilegio. Bueno, veamos varias cosas en este inciso del 223. Primero, los miembros del Comité Ejecutivo de 3 a 9 gozan del derecho de inamovilidad, pero para gozar de ese derecho tienen que cumplir un requisito: dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo. 2. Este cargo lo van a ocupar ellos durante 2 años y van a gozar durante todo ese tiempo de inamovilidad y hasta 12 meses después, ¿sí? Pero bueno, usted, patrono, si quiere despedir a un miembro de un comité ejecutivo, lo puede hacer. La ley le permite que si es por una causa justificada, usted lo puede hacer, pero no lo puede hacer directamente, sino que requiere acudir a un juez de trabajo y previsión social e inicia un juicio ordinario, que es la excepción para ustedes, porque todos son incidentes. El único es un juicio ordinario, es exactamente para destituir a un trabajador que es miembro de un comité ejecutivo.
Aquí lo que procede es un juicio ordinario. Pero tiene también el patrono su derecho de abocarse a este inciso D, precisamente para poder despedir al miembro del comité ejecutivo. Entonces, por favor, pero usted es requisito de la inspección 2. Vean lo que dice: el beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del comité ejecutivo provisional. Entonces, quiere decir que duren a su cargo los miembros del comité ejecutivo provisional, gozan de inamovilidad, y hasta 12 meses después gozarían de inamovilidad. Ahora el inciso E. Vamos adelante de leerlo. ¿Quién consideran ustedes que tiene la representación de un sindicato? ¿Quién la tiene? ¿El secretario general? Claro, eso es interesante porque nosotros lo vemos por lógica, por medio de comunicación, por lo que leemos, por lo que vemos. Pero miren lo que dice el D. Está hablando el comité ejecutivo, entonces quiere decir que la palabra sería el comité ejecutivo, ¿sí? Léetelo, por favor. El inciso E, ¿verdad? El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma... Detenete ahí. Se dan cuenta que no es el secretario general, es el conjunto de sus miembros del comité ejecutivo quien tiene la representación del sindicato. Continuemos. Y la misma se aprueba con certificación expedida por, aquí sería la Dirección General de Trabajo. Buena vez. Sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar tal representación a uno o varios de ellos, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Fíjate lo que dice la ley. Entonces, nosotros tenemos exactamente lo que contestamos. Que nosotros tenemos que ser el secretario general. No, señores. Lo tiene el comité ejecutivo en pleno. Claro, ellos pueden delegar. Y por favor, para poderlo hacer en una sesión de ellos, en una reunión de ellos, tiene que ser una mayoría calificada, que son las 2/3 partes. ¿Sí? Y dos, miren lo que dice al final, con duración limitada. Entonces, pero la regla general que nosotros tenemos es de que como miramos al secretario general dando declaraciones, haciendo esto, haciendo lo otro, entonces nuestra mente está saturada de indicar que es el secretario general. No. Es el conjunto de sus miembros quien tiene la representación legal del sindicato. ¿Que la pueden delegar? Bueno, ese es otro asunto. Regla general, el comité ejecutivo en pleno tiene representación del sindicato. Continuamos con el segundo párrafo. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su revocación se prueba mediante certificación del acuerdo respectivo firmado por la mayoría absoluta de los miembros del comité ejecutivo y por el jefe del Departamento Administrativo de Trabajo o en su defecto por un inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes como tales pueden delegar la representación del sindicato en todo o en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o en cualquier forma. ¿Sigo? Sí. Inciso F. Las obligaciones civiles contraídas por el comité ejecutivo en nombre del sindicato obliga a este siempre que aquellos hayan actuado dentro de sus atribuciones legales. G. Es responsable para con el sindicato y para con terceras personas en los mismos términos en que lo son los mandatarios en el derecho común. Esta responsabilidad es solidaria entre todos los miembros del comité ejecutivo, a menos que conste fehacientemente en el libro de actas que alguno de ellos, en el caso de que se trate, emitió su voto en contrario. H. Fíjese que no leo mi código aquí, puede representar judicial o extrajudicialmente, es que lo subrayé y se me manchó, judicial o extrajudicialmente a cada uno de los miembros del sindicato en la defensa de sus intereses individuales de carácter económico y social, siempre que dichos miembros lo soliciten expresamente. Y
está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe firmada por todos sus miembros a la Dirección General de Trabajo, así como los documentos o comprobantes que lo acompañen. Igualmente debe transcribir al mismo departamento la resolución que dice la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo dentro de los 3 días siguientes a la fecha de aquella. Ya. Solo me hiciste la pregunta, las 2/3 partes, sí, es del Comité Ejecutivo, aquí lo dice claro, mira. Sin embargo, en la tercera línea, el Comité Ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros, delegar tal representación en uno o varios de ellos. Estas 2/3 partes que está hablando, el 223 es del Comité Ejecutivo, todo el artículo. Y está hablando exactamente que es únicamente de los integrantes del Comité Ejecutivo. Está clarito, ¿verdad? Sin embargo, el Comité Ejecutivo puede acordar por mayoría las 2/3 partes del total de sus miembros. O sea, esa mayoría calificada se refiere al Comité Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, tenemos esto que pueden representarnos judicialmente a nosotros. Y lo demás, pues, y yo le dejé aquí subrayado algo que está en el estatuto, en esta guía de los estatutos. En ausencia temporal o definitiva del Comité Ejecutivo, 10 o más trabajadores afiliados podrán convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para efectos de examen se lo voy a dejar así, güey. ¿Qué pasa? Porque puede haber un sindicato que el Comité Ejecutivo en pleno ya no actuó, ya tiene una ausencia. Y entonces, ¿qué va a pasar con el sindicato? No, en los estatutos tiene que establecerse cuál es el paso a seguir. Y en este caso, esta guía que se tenía hablaba de 10 o más trabajadores. Posiblemente sean menos en algunos sindicatos, pero como regla general, lo importante es que 10 trabajadores pueden precisamente convocar a una asamblea y pues elegir ahí un nuevo comité ejecutivo, ¿sí? Porque aquí es la ausencia, la inactividad que va a ejercer. Dentro de los puestos que se pueden suceder o cargos que se pueden dar, está el secretario general, que todos los sindicatos lo tienen, el de organización, el de conflictos, desde trabajo y conflictos, algunos lo tienen separado, conflictos y trabajo. Finanzas, el de actas y acuerdos, el de la mujer, otros tienen la Secretaría de Comunicación, tienen la Secretaría de Medio Ambiente, tienen el de la Juventud, tienen el de Deporte, bueno, cualquier otra secretaría. Y en esta guía base que nosotros tenemos, vamos a analizar precisamente algunas atribuciones del Comité Ejecutivo, pues ya lo vimos, ¿sí? Entonces, ya esto creo que está claro en el 223. Solo yo creo que por aquí había un errorcito que quiero que de una vez lo corrija. Déjenme ver, es en este. Sí, déjenme ver. Sí, no, más adelante creo que está. Que estamos claros que para la mayoría calificada, en el caso de la Asamblea General, por ejemplo, va a ser en varias formas, ¿sí? Va a ser en varias formas. La mayoría calificada se va a requerir para expulsar a un miembro de un sindicato, para remover a un miembro del Comité Ejecutivo Consejo Consultivo, y el último va a ser para que nosotros podamos redactar o bien reformar los estatutos. Y ahí se requiere mayoría calificada, ¿eh? Que es las 2/3 partes. En lo demás va a ser mayoría simple, la mitad más uno. Vamos a algunas obligaciones que tienen los secretarios generales. Tomar la protesta de ley a los miembros del sindicato que sean electos para desempeñar cargos del Comité Ejecutivo, Consejo Consultivo o comisiones que se nombren. Autorizar con firma juntamente con el secretario de Finanzas los documentos de pago del sindicato y los recibos de las sumas que se reciben. Alguien que me apoye ahí para ver los de secretarios de organización. ¿Alguien que nos apoye? Con todo gusto, licenciado. Vale. Atribuciones y obligaciones del secretario de organización. Sí. A. Asistir con puntualidad a las secciones del comité. ¿Le leo todo o le leo solo lo subrayado? Lo verde nada más, ¿oíste?
Llevar un libro de registro de los miembros afiliados al sindicato en el cual debe de anotar los nombres y apellidos, código del documento personal de identificación personal de PI, profesión u oficio de cada uno debidamente sellado y autorizado por la Dirección General del Trabajo. Procurar el ingreso de nuevos miembros del sindicato sin usar la violencia o la coacción. Rendir a las autoridades de trabajo los informes anuales de los afiliados al sindicato, elaborando para el efecto el patrón correspondiente. Sustituir al secretario general en ausencia temporal o indefinida de este. Veamos ahora el secretario de Trabajo y Conflictos. ¿Quién va a sustituir al secretario general? Según esta guía base, va a ser el secretario de Organización. Ahora vemos el de secretario de Trabajo y Conflictos. Maribel. Sí, licenciado. Ahora. Estudiar y conocer el Código de Trabajo y leyes de previsión social e instruir y orientar a los afiliados sobre la legislación de sus derechos y obligaciones. En unión del secretario general, firmar los manifiestos y los boletines de prensa que se relacionen con los conflictos de los trabajadores afiliados. Te faltó el inciso B que dice sustituir al secretario general en ausencia temporal o indefinida de este y en ausencia del secretario de Organización. Entonces le corresponde al secretario de Trabajo y de Conflictos. Veamos hoy el de Finanzas. Llevar un libro de los ingresos y egresos del sindicato, extender el recibo correspondiente a cada miembro del sindicato por cuotas ordinarias y extraordinarias, rendir informe del estado de cuentas del sindicato por lo menos cada 3 meses a la Asamblea General, firmar todo el documento de pago, retiros o depósitos monetarios juntamente con el secretario general. Veamos hoy el de actas. Convocar a los miembros del comité ejecutivo para las sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebren con 15 días de anticipación. Llevar con todo cuidado el libro de actas y acuerdos de la Asamblea General. Promover proyectos que motiven el empoderamiento del rol de la mujer dentro del quehacer económico, social, político, sindical y de amplia participación de género en el ámbito general. Bueno, cuando renuncia un miembro de un comité ejecutivo, lo que debe hacer es presentar precisamente su renuncia, se la va a recibir. El intermediario que va a utilizar va a ser el secretario general. Y cuando sea el secretario general quien le va a recibir la renuncia, va a ser precisamente el secretario de Organización. Lo interesante acá es de que dice que se va a convocar a una asamblea y ahí va a conocer y de una vez se va a nombrar a quien los va a sustituir. Procedimiento para las impugnaciones de las elecciones. Vean, está aquí todo el procedimiento que lo van a tener todos los sindicatos. Lo importante es que después de que ya acudieron todas las vías dentro del sindicato, la ley les permite acudir a un órgano jurisdiccional, o sea, a un juez de trabajo y previsión social, precisamente en primera instancia para hacer valer su conflicto en cuanto a la impugnación de elecciones. O sea, sí faculta, por ejemplo, los estatutos de los sindicatos ir a un órgano jurisdiccional para hacer valer su derecho en cuanto a impugnar las elecciones de un comité ejecutivo o un consejo consultivo. La excepción, bueno, ¿qué pasa si muchas veces se da de que ya se nombró el comité ejecutivo que iba a tomar posesión el 16 de septiembre, por burocracia o otras circunstancias no lo hizo? Entonces, no se puede quedar sin representante del sindicato. Entonces, lo que prevén los estatutos es precisamente que el comité ejecutivo saliente se va a quedar representando al sindicato, pero solo en un aspecto, que es el aspecto de la administración, o sea, la parte administrativa. ¿Y cuáles funciones van a tener? Solo van a tener 2. Una, el cobro de la cuota sindical, y 2, el pago de las obligaciones que tiene el sindicato con terceros por ser una persona jurídica. El consejo consultivo, veamos qué es el artículo 224, Maribel. Artículo 224, Código de Trabajo. El Consejo Consultivo tiene funciones puramente asesoras y sus miembros deben reunir los requisitos que indica el inciso B del artículo anterior. Bueno, lo observa guatemalteco de origen y todo lo demás. Pero si se dan cuenta, aquí me subrayan que este tiene funciones puramente asesoras.
Y ahí pues yo le puse más o menos algunas funciones que tienen algunos en los sindicatos. Esas obligaciones son importantes. El no cumplir con el 225 es motivo para que se disuelva un sindicato. Este requisito muy esencial, muy esencial. Está dentro de la disolución legal. Dentro de la acción legal está precisamente esto. Entonces vamos a... ¿Quién más nos apoya? Nos apoya. Gaby. Licenciado, buenas noches. Irma, por favor. 200. Donde dice obligaciones. Sí. Si querés solo lo que está de verde, todas son importantes. O léetelas todas. Yo creo que tenemos unos minutos ahí para... Sí, Bueno. léetelas todas. Obligaciones, artículo 225. Son obligaciones de los sindicatos a llevar los siguientes libros debidamente sellados y autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo, de actas y acuerdos de la Asamblea General, de actas y acuerdos del Comité Ejecutivo, de registro de socios y de contabilidad de ingresos y egresos. Cada vez que hablemos del Departamento Administrativo de Trabajo, usted anota ahí que es la Dirección General de Trabajo. B. Extender recibo de toda cuota o cualquier otro ingreso. Los talonarios respectivos deben estar sellados y autorizados por el... sería la inspección, ¿verdad? La Dirección General de Trabajo. Sí. Ok. Proporcionar los informes que soliciten las autoridades de trabajo siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos y no a la de sus miembros en lo personal. D. Comunicar al Departamento Administrativo de Trabajo, sería la Dirección General de Trabajo, dentro de los 10 días siguientes a la respectiva elección, los cambios ocurridos en su comité ejecutivo o consejo consultivo. E. Enviar anualmente al mismo departamento un padrón de todos sus miembros que debe incluir sus nombres y apellidos, número de sus cédulas de vecindad y sus correspondientes profesiones u oficios, o, si se trata de sindicatos patronales, de la naturaleza de las actividades económicas que como tales desempeñan. F. Solicitar al expresado departamento dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la Asamblea General que acordó reformar los estatutos, que se aprueban las enmiendas a los mismos que sean precedentes y publicar cada año en el Diario Oficial un estado contable y financiero de su situación que comprenda con la debida especificación el activo y pasivo del sindicato. Bueno, veamos ahora las prohibiciones. Esta pues yo le voy a dejar ahí que tienen varias, pero tal vez la más importante es que no pueden hacerse con fines de lucro. Tienen prohibido efectivamente el lucro. 210. Las cuotas sindicales, vean. Vean, que las cuotas sindicales, si yo tengo los estatutos acá de la reforma que hizo el Sindicato de Trabajadores de la Universidad, pues ya modifica. Pero, por ejemplo, algunos sindicatos como el de Energía y Minas, ellos exactamente conservan todo lo que está acá con este documento guía. ¿Por qué? Dejan las cuotas ordinarias y extraordinarias, donaciones nacionales y internacionales, perdón. Pero si ustedes leen el de la universidad, ya les habla de otras cuotas extraordinarias, ya les menciona otras adicionales. También en cuanto a la cuota ordinaria que vamos a pagar los trabajadores, la regla general es 1. Sin embargo, también yo leí en otro de los estatutos que le hablaba de un 2%. Y una compañera me hablaba, una alumna me indicaba, me dice, fíjese que yo leí una parte donde hay un sindicato que dice que gratuitamente no tiene que pagar cuota ordinaria para mensual para pertenecer al sindicato, que van a subsistir, ¿va? Entonces, como para no perdernos con tanto estatuto que vamos a encontrar variado, vamos a tomar este como base. Entonces, la cuota ordinaria será el 1% de ingreso mensual devengado por cada afiliado, ¿sí? Fíjese que en uno de los sindicatos dice que pueden ser 4 cuotas extraordinarias. Yo creo que el documento base que tenían era precisamente para no cargar en la parte financiera
A los afiliados, dice, no podrá decretarse más de 4 cuotas extraordinarias cada año y que las mismas tampoco van a exceder de ese 1%. La distribución. Todavía hay estatutos que lo tienen exactamente como lo tenía la guía. Gastos de administración, el 40%. Gastos de previsión social, el 30%. Propaganda, educación, cultura, deportes, el 20%. De reserva, el 10%. Fíjense que los estatutos del sindicato de la universidad, que yo lo tengo aquí a la mano en este momento, les voy a leer qué es lo que dice en cuanto a esto de las cuotas. Que yo les quiero decir que ahora con este documento guía que salió publicado el día de ayer, pues ese nos va a servir mucho para tener, por ejemplo, por lo menos una uniformidad en cuanto a este tema. Pero déjenme ver dónde estaban las cuotas de... Licenciado, yo quería hacerle una pregunta ya que nos abrió un espacito con respecto a la iniciativa de ley 08 de la reforma del artículo 96 del Código de Trabajo. Fíjate que sí, yo la leí, que el diputado la presentó. A mí en lo personal me agradaba, porque pues yo pienso que fue él, aunque no lo conozco ni he tenido la oportunidad de saludarlo nunca, pero creo que nosotros tenemos muy buenos alumnos en el Congreso y gente que se relaciona, y porque exactamente lo que nosotros estábamos pidiendo, eso se dio. Entonces, pues mira, yo siempre he sido que ser agentes de cambio no es que digan, puchica, díganos la sección J o los alumnos de la Universidad de San Carlos lo lograron. No, lo que a mí me interesa a ustedes es que esas funcionen. Vean, pues, yo ya el año pasado que les conté, hablé con un diputado, ingresó la iniciativa de ley sobre la lactancia materna, de incrementarla precisamente de 10 meses a 24 meses, que aún es una propuesta que hace la Organización Mundial de la Salud, y no pasó nada. Se fue a la bendita convención y ahí estará durmiendo. Yo espero en Dios de que esta iniciativa de ley de este diputado funcione y verdaderamente se proteja el salario mínimo. Nosotros como agentes de cambio, yo lo que le quiero pedir es que cada cosa buena que pase, pues tenemos que aplaudirla. No importa quién la haga, pero tenemos que aplaudirla. Por ejemplo, si me lo preguntas, cuando vi que incorporaron a una muy buena cantidad y incrementaron el presupuesto al aporte económico del adulto mayor en el proceso de elecciones del año pasado, pues yo en lo personal te digo, pues yo no pude haber hecho la crítica política, no. Yo lo único que me interesa, y espero en Dios, porque así lo dice literalmente cuando leemos la memoria de labores, es que ellos calificaron a cada uno de los que iban a recibir ese porcentaje y que eran guatemaltecos que lo necesitaban. Ya si ellos se lo entregaron a alguien que no lo necesitaba, pues ya será su conciencia, no van a ser nunca agentes de cambio, sino agentes de intereses mezquinos. Pero yo en lo personal me gocé porque dije, si es una verdad, ¿cuánto adulto mayor lograron incorporar? Hoy mismo te quiero decir que estamos con unos alumnos ahí tratando, pues yo me dejo estar un poco, estaba ocupado, pero quiero ir a hablar con la ministra precisamente para hablarle de beca en mi primer empleo, que me parece formidable, ¿viste? Y me enteré de otros programas ahorita adicionales que tiene el Ministerio de Trabajo, me parecen muy interesantes. De todo lo que vi la escuché, no, la leí, pero no la leí completa, pero sí, me pareció... Fíjese que, perdón, licenciado, me surge la duda por la inembargabilidad del salario para alimentos a menores. Entonces, me parece que cuando se está violentando el derecho de los menores, aquí hay una inconstitucionalidad. Y, por ejemplo, denegar la embargabilidad del salario mínimo por pensión alimenticia también debería de hacerse a los bancos, pero si se hace también a los bancos, se están excluyéndolos. Sí, entonces, lo que pasa es que el artículo 96 lo que te dice es que es inembargable el salario mínimo. Yo pienso que yo, en lo personal, viendo lo que pasa en el Congreso, yo solo hubiera quitado lo adicionado que dice y los salarios que no excedan de 30 quetzales.
De hecho, te digo que ahorita con agentes de cambio me mandaron a mí y alguien escribe y dice, ¿sabías que el salario mínimo de 30 quetzales es inembargable? Y eso no es el código. Dice, es inembargable el salario mínimo y los que no excedan de 30 quetzales. Pero imagínate el alumno bien intencionado, pero no leyó bien, dice, es inembargable el salario mínimo de 32 quetzales. No, eso no decía así. Dos, si tú sigues leyendo el 96 y el 97, dice que sí se puede embargar por alimentos. Por alimentos, sí. Es más, Maribel, cuando miremos previsión social, que lo vamos a ver en este semestre, te vas a dar cuenta que aún las pensiones del Seguro Social son inembargables, pero para alimentos sí procede el embargo. Está en la disposición legal, ¿oíste? O sea, Pero aquí no se discrimina a los bancos, o sea, cuando no se toma en cuenta para embargar también costos por deudas. Lo que pasa es que para mí no puede haber inconstitucionalidad porque, mira, pues primero, el banco desde que te da la plata tiene que estar enterado que el salario mínimo es inembargable. Entonces, ¿para qué te está dando plata si no te va a poder embargar? Dos, oíme, muchos de nuestros familiares o nuestros amigos, nuestro entorno o cualquier persona, yo he escuchado esto, que uno de los bancos hace préstamo sobre las pensiones del Seguro Social. No, eso yo lo siento hasta inhumano. Es que el banco tiene que entender que si la ley le prohíbe, mira, no hacen estudio de mercado. ¿Qué es lo que pasa en el mercado, Maribel? Ponen a una empresa, ponen a gente a colocar tarjetas de crédito. De veras. Desde ahí ellos deben de depurar que si el Código de Trabajo dice que el salario mínimo es embargable, si habría amortizar el mínimo, ¿por qué bendito Dios me están dando una tarjeta de crédito? Entonces, esa es no puede haber nunca una inconstitucionalidad porque te lo advierten. O sea, el 96 es claro, el salario mínimo es embargable. Entonces, ¿para qué más hacer un préstamo si no me lo vas a poder embargar? Ese es el asunto, no puede ser nunca inconstitucional porque el banco te está dando plata. Mira, yo he estado asombrado ahorita. Yo conozco gente ahorita del sector público. Hay alguien ahí que lo vi con un salario de 7,000 quetzales. Oíme, 3 bancos le dieron plata. La plata que le dieron suman 200,000 quetzales. Imposible que pueda pagarla. Imposible. Entonces, no puede haber jamás inconstitucional porque los bancos deben de estar enterados. Yo pienso que, mira, el negocio de los bancos no es, por ejemplo, en la hipoteca no es quitarte tu casa. No, el interés son los intereses, ¿sí? Los que te van a cobrar. Ese es el verdadero negocio de los bancos. Imagínate, Maribel va ahorita a depositar plata a plazo fijo, te van a dar entre el 5 y el 6. Maribel va a prestar plata porque quiere comprar la casa, le dice, bueno, le vamos a dar el 10, más uno de gastos administrativos, más otro de gastos, 12, 13, 14. Ese es el negocio de ellos. Pero donde se equivocan es estar colocando tarjetas de crédito con gente que tenemos la capacidad de pago, con gente que la legislación dice que no me puedo embargar mi salario, que es el mínimo. Lo que ha pasado es de que todo lo contrario, yo la inconstitucionalidad que veo y que mañana, la otra semana me van a atender, es que hay una sentencia de la Corte Constitucional dice que, pero está hablando del derecho común. Te está hablando exactamente de los préstamos de tarjetas, microfinanzas y todo lo demás. Donde dice, todos los salarios, dice la Corte Constitucional, son embargables. Pero no el derecho. No sé si tenés ahí tu código. ¿Qué dice cuando hay discrepancia entre una ley común y el derecho laboral? ¿Cuál vas a aplicar? Lo dice, solo déjame ver. Se favorece al trabajador induyo pro operario. Sí, pero hay un artículo que te lo dice así, claro. Déjame ver, porque ya. De la Constitución, el 106. No, es del Código de Trabajo. El 17, Lick. Mira el artículo 16.
En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con cualquier social, con las de cualquier otra índole, debe predominar las primeras, las de trabajo y previsión social. Es que de veras, no pueden embargar el salario mínimo, no lo pueden hacer. Lo que pasa es que hay abuso, ¿no? Entonces, Gracias, Lick. Me sacó de la duda. De verdad quería su opinión al respecto. Buenísimo. Muchas gracias. Vamos a seguir con esto. Entonces, miren, esta distribución es la que yo le voy a preguntar. Oye, los estatutos pueden decir, pero por ejemplo, si usted va al de Minas, exactamente tiene lo mismo. Si yo le preguntara a usted en el examen de administración, hablemos de un 40%. Puede variar. El de la universidad, que por cierto ya lo tenía, pero usted no fue aquí. Fíjense que la universidad tiene la siguiente distribución. Funcionamiento 17%, operaciones 39%, proyección social 10%, educación, cultura y deportes 14%, reserva e inversiones el 20%. Fíjate, ya lo modificaron, son estatutos aprobados el año pasado. Sin embargo, ¿qué es lo importante de todo esto? No son los porcentajes. ¿Sabes qué es lo importante? ¿Saben qué es lo importante? Que nosotros, como miembros de un sindicato, como miembros del comité ejecutivo de un sindicato, oíme, la universidad, el sindicato de la universidad tiene que rendir cuentas que está gastando un 17% en funcionamiento, que está ganando en operaciones, está gastando un 39%. En proyección social, tiene que demostrar que está gastando un 10%. O sea, lo tiene que demostrar. Ya te diste cuenta, y vamos a dar cuenta que, mira lo más delicado, en no llevar las cuentas, en no hacer la distribución como nosotros lo plasmamos en nuestros estatutos, puede ser motivo que nos disuelvan el sindicato. Entonces, vamos a dejar esta para efectos de examen. Por gastos de administración un 40%, por gastos de previsión social un 30%, por propaganda, educación, cultura y deportes un 20%, y para fondos de reserva un 10%. Y pues ahí están cuáles son los gastos de administración, ¿eh? Ahora vamos a entrar a la disolución de los sindicatos. Vean, pues, la primera se llama disolución forzosa. La forzosa es a instancia del propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Aquí vamos más por cuestiones de carácter ideológico. Tres incisos por los que nos pueden disolver un sindicato. En la legal y en la forzosa, por favor, únicamente pueden disolver los juzgados de trabajo y previsión social. No tiene opción hacerlo únicamente el ministerio. En la voluntaria sí, y en la fusión. Pero en lo contrario se necesita fíjate que doctrinariamente hay países donde no existe la voluntaria. No, señores, dice, disolver un sindicato le corresponde a un juez de trabajo y previsión social. En Guatemala vamos a ver que la voluntaria la hace directamente la Dirección General de Trabajo. Pero vemos que es el 226. A instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los tribunales de trabajo y previsión social deben declarar disueltos a los sindicatos a quienes se le pruebe en juicio. Debe de probarlo en juicio. Es la forzosa. El primer inciso, que ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala, que inician o fomentan luchas religiosas o raciales, que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la Constitución, que obedecen a consignas de carácter internacional contrarias a dicho régimen o que de alguna u otra forma violen la disposición del 206, que les ordena actividades y fomento de intereses económicos y sociales comunes de sus afiliados. Vean, esto es ideológico, la primera disolución. Mira lo segundo, que ejerzan el comercio en la industria con ánimo de lucro o que utilicen directamente por medio de personas los beneficios de su personalidad jurídica y las franquicias fiscales del presente, que van a utilizar, como están exentos de impuestos, que ahí están comprando vehículos para otra persona a nombre del sindicato y después los venden o los usan y no pagan los impuestos. Que usan violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar o impedirles su legítimo trabajo. Y se dieron cuenta que en Guatemala no tenemos cláusulas de exclusión. Aquí no hay ninguna pena,
pero por libertad sindical nadie nos puede obligar a entrar a un sindicato. Nadie nos puede obligar a permanecer en un sindicato, y mucho menos que condicionen nuestro trabajo de pertenecer o no a un sindicato. Eso provocaría que ese sindicato tenga una disolución forzosa a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que únicamente la forzosa la hace un juez de trabajo y previsión social. La legal, fíjate que la legal va a variar ustedes. Vean, pues, el organismo ejecutivo, no es el ministerio, es el organismo ejecutivo, por conducto del ministerio, quien va a solicitar la disolución del sindicato a un juez de trabajo y previsión social. ¿Cuándo? No tenga el número de asociados inferior al mínimo legal. O sea, que tengamos 19 miembros, entonces definitivamente nos van a percibir, bueno, pero es motivo para que nos disuelvan no tener los 20. Cuando no cumplan con algunas de las obligaciones que tenían 225, ¿se recuerdan que yo les dije pónganle atención a los 225 que leímos, que le pedí por a la compañera que lo leyó todo? Cualquiera que no cumplamos en la rendición de cuentas y todo lo demás provoca que nos disuelvan el sindicato en forma legal. Cuando no se ajustan los aspectos de inciso 6 o I del artículo 23. El 223 estamos hablando del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo, ¿sí? El C creo que es el mínimo de miembros de un comité ejecutivo. ¿Cuántos son? Son 3. Pero ¿qué pasa si tenemos 2? Es motivo para que nos disuelvan el sindicato. Y el I, si no estoy mal, es la rendición de cuentas, ¿sí? Que el no rendir las cuentas, el no demostrar nosotros que lo que pusimos de distribución de todos los ingresos que vamos a percibir son ciertos, que no extendemos los recibos, bueno, que fallamos en la parte de rendición de cuentas, es motivo para que nos disuelvan el sindicato. Bueno, estamos ahí. Pero vean lo interesante de la legal, tiene un requisito previo. No pueden actuar sin antes la intervención de la Inspección General de Trabajo. En todos estos casos es necesario que la Inspección General de Trabajo les formule previamente el procedimiento por escrito y les conceda subsanar la omisión que concretamente les señale en un término improrrogable de 15 días. Sí se requiere en la disolución legal un requisito previo, la intervención de la Inspección General de Trabajo para que les haga el apercibimiento y les va a dar 15 días para que puedan cumplir con este requisito que les está exigiendo la ley, ¿sí? De 20 trabajadores, que nosotros cumplamos las obligaciones 225, que tengamos los miembros que exige la ley en el 223 como miembros del Comité Ejecutivo y la rendición de cuentas, ¿sí? Disolución, solo dejamos un ratito, Jorge. Disolución voluntaria. Aquí cambia, miren. Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelvan las 2/3 partes de sus miembros, calificada. Escúchenme, del total de sus miembros. No fueron los que llegaron a la asamblea. No. Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelvan las 2/3 partes del total de sus miembros. En este caso, la disolución debe ser comunicada por el Comité Ejecutivo a la Dirección General de Trabajo, junto con una copia del acta en que se acordó la disolución, debidamente firmada por todos sus miembros del Comité Ejecutivo. En cuanto esta dirección reciba dichos documentos, debe ordenar la publicación de un resumen del acta por 3 veces consecutivas en el Diario Oficial, y después de 15 días contados a partir de la aparición del último aviso no surge oposición o reclamación, debe proceder sin más trámite a hacer la cancelación respectiva. Si se dan cuenta, en la voluntaria no interviene un juez. La doctrina en todos los países dice que no puede darse la voluntaria. Todo lo tendría que hacerse ante un juez de trabajo y previsión social. Guatemala en el 228 permite una disolución voluntaria precisamente a través de la Dirección General de Trabajo. La fusión. Esa no le incluye a ninguno, nadie. Yo se las agregué porque me fascina que usted lea conmigo los artículos porque los sabemos interpretar. Miren lo que dice. 2 o más sindicatos. Pongamos que son 2 porque así dice la ley. 2. De la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo.
Está entendiendo que nos fusionamos y uno sobrevive y el otro desaparece. En cuyo caso, se debe proceder de conformidad con el 226, párrafo segundo, 217 y 218. Pero vean qué interesante esto. Si la fusión se declara procedente, el acuerdo de disolución por fusión, el acuerdo respectivo debe de ordenar la cancelación de las inscripciones de sindicatos fusionados. Está indicando que hay que cancelar los dos, porque si somos dos sindicatos nada más y nos vamos a fusionar y nos están ordenando que se van a cancelar las dos inscripciones de los sindicatos, tendría que ser un tercero. Vean, y de sus respectivas y de sus correspondientes personalidades jurídicas, se van a cancelar. Entonces, ¿qué? Si nos vamos a quedar sin nombre, nos vamos a quedar no. Entonces, y es cuestión de interpretación el artículo hoy. Mientras esto no ocurra, los sindicatos de que se trate conservan dichas personalidades y pueden dejar sin efecto la fusión. La Junta Liquidadora, artículo 229 del Código de Trabajo. En todo caso de disolución, corresponde a la Dirección General de Trabajo nombrar una Junta Liquidadora integrada por un inspector de trabajo y 2 personas honorables escogidas entre trabajadores o patronos según sea el caso. Dicha junta liquidadora ha de actuar como mandataria del sindicato disuelto y se debe seguir llenar su cometido el procedimiento que indiquen los estatutos, los cuales pueden autorizar la Dirección General de Trabajo que indique que en estos casos que procede. Y que se crea conveniente ordenar que se aplique a través de las leyes comunes si es posible. ¿Qué efectos tiene la disolución? Bueno, ¿qué hacemos con el activo y el pasivo? Artículo 231. El activo del Código de Trabajo, el activo y el pasivo de los sindicatos disueltos se deben de aplicar en la forma que determinen los estatutos. Y a falta de disposición expresa, si los estatutos no dicen nada, debe pasar a la federación a la que pertenezca. Pero tampoco dice, si el sindicato no está federado, entonces la Asamblea General puede disponer entregar únicamente el capital líquido a otra organización sindical que estime conveniente. Pero resulta que tampoco va a esa asamblea allá. Entonces dice que pasará al Estado para que lo aplique para fines exactamente de alfabetización. Vean el orden entonces. Primero que los estatutos lo digan. Si no lo dicen, a la federación. Si no están federados, entonces en una asamblea. Si no dice nada la asamblea, entonces va a pasar al Estado para fines de alfabetización. La nulidad de todo acto y contrato. ¿Alguien que me apoye ahí para leerlo ahí, por favor, Maribel? El 230. Sí, licenciado, ahorita. ¿Me dijo artículo? 230. 230. Ahorita, Jorge, solo déjame concluir aquí por el tiempo. Perdóneme, estoy buscando, lo siento. Sí. 230. Son nulos ipso iure los actos o contratos celebrados o ejecutados por el sindicato después de disuelto, salvo los que se refieren exclusivamente a su liquidación. Es entendido que aún después de disuelto un sindicato se reputa existencia en lo que afecte únicamente a su liquidación. Muy bien. Veamos hoy la revisión de la contabilidad, Maribel, 234. Artículo 234. En cualquier momento, 5 o más trabajadores sindicados pueden exigir que se practique una revisión en la contabilidad de su respectivo sindicato. Bueno, eso sí me lo anotan y lo subrayan. 5 o más trabajadores pueden exigir que se practique una revisión. Y en actividad del sindicato, lo que hablamos que si el comité ejecutivo no hace nada, pues 10 trabajadores afiliados podemos convocar a una asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria, para elegir nuevo comité ejecutivo y pues ellos van a subir el papel y van a llevar a cabo esa asamblea. Federación y confederación. Artículo 233 del Código de Trabajo.
4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación. Y 4 federaciones de estos pueden formar una confederación. Las federaciones y confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que les sea aplicable. En el acta constitutiva de las federaciones, confederaciones debe expresar, además de lo que indican los incisos B, C y D del artículo 220, nombres y domicilios o vecindarios de todos los sindicatos fundadores que la integran, así como el número de inscripción de los mismos y sus estatutos. Fuera de lo que ordena el artículo 221, deben de tener forma en que los sindicatos que los componen van a estar representados en las asambleas generales. Igual casos pues, de las confederaciones. Y por último, este tema. ¿Cómo hacemos nosotros o qué base legal vamos a tener nosotros para que un sindicato, para que una federación, una confederación en Guatemala pertenezca a una organización internacional? Si ya nos vimos de que de conformidad con la disolución forzosa no quieren ni que tengamos contacto con nadie, nada contrario a Guatemala, ¿no? La dirigencia sindical tiene ese derecho. Hablamos en clase, en una ocasión, que los tratados y convenios ratificados por Guatemala constituyen también garantías mínimas para la clase trabajadora. Si yo en el examen le preguntara a usted, ¿cuál es la base legal? ¿Cuál es la base legal para que un sindicato, una federación o una confederación de trabajadores de Guatemala pertenezca a una organización internacional? Es el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que le habla sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. En su artículo número 5, las organizaciones de trabajadores y de patronos tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Y toda organización, federación o confederación tiene derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y empleadores. Esa va a ser nuestra base legal, ¿eh? Ahora sí, Jorge, decime. Sí, es que le iba a preguntar de que otra vez aquel sindicato del Congreso que dirigía un patojo, lo disolvieron. ¿Qué pasó? No, estaba buscando en las noticias, pero no sé, no aparece nada. ¿Se acuerdan, no? Sí, me acuerdo. Mira, la disolución de un sindicato es bien compleja. No sé qué pasó con ese sindicato, pero sí te voy a hablar de algunas prácticas que se han llevado en algunos lugares, donde han disuelto el sindicato por fines políticos, pero más que todo se da en las municipalidades. Por eso yo siempre he dicho a los sindicatos el manejo de las cuentas, el manejo de la plata. Fíjate que esas disoluciones, el hecho de tener menos de 20 miembros, pues ahí no hay alternativa, no van a tener que disolver. Pero, por ejemplo, que nosotros no cumplamos nosotros, por ejemplo, con la rendición de cuentas, eso sí es delicado. Y yo he visto que han buscado la disolución de sindicatos de carácter municipal exactamente por la rendición de cuentas. El del Congreso no le seguí la pista, Jorge, no le seguí la pista. Estamos ahí, jóvenes. Por tiempo creo que lo vamos a dejar ahí porque se nos fue el tiempo. El día viernes, si Dios quiere, pues vamos a ver un poquito lo más importante de los convenios y algo que les va a fascinar, pero quiero que lo analicen fríamente. Los organismos paralelos a los sindicatos. Y estamos hablando de las acciones solidaristas. Les digo que le vamos a poner mucha atención porque aparentemente cuando usted lo lee dice, pues esto es mejor que un sindicato. El asunto es que si no funciona en Costa Rica, donde sigue habiendo pobreza, entonces no funciona. Entonces nos confunden a nosotros donde el patrono nos da una cantidad de plata y nos dice, van a comenzar ustedes,
se van a dar cuenta que hay una aerolínea, escuchen, que a la Asociación Solidarista que formaron los trabajadores le dio acciones. Se dan cuenta del aporte económico que hace el patrono. Y, por ejemplo, les digo, vamos a ver un poquito también algunos, cómo maneja Japón en ese sentido. Imagínense ustedes que esos lugares industrializados lo que dicen es, dejen de estar siendo sindicatos, no queremos eso. Hagan asociaciones solidaristas. Y si nosotros, por ejemplo, estamos comprando el envase, hagan ustedes, aquí hay un capital, ustedes hagan otro aporte y hagan una empresa de plástico y a ustedes le imagínate que la matriz te diga que te va a comprar lo que estás produciendo. Se dan cuenta que en Costa Rica ya van a tener tanta plata. Escuchen, daban préstamos, lo colocaron en el Banco Central, crearon un partido político. O sea, pero eso lo vamos a ver hasta el día viernes, no nos emocionemos. Quien tiene que irse, por favor, se puede ir. Y no sé si hay algo que comentar, si no, pues lo dejamos hasta ahí, nos vemos el día viernes.